Buenas, buenas, ¿cómo va? Heme aquí otra vez. En el video de hoy te voy a compartir algunos datos curiosos del mundo de la pintura. Por empezar, el nombre de nacimiento del famoso pintor Pablo Picasso. Muchos y muchas tenemos segundos nombres. El mío, por ejemplo, es Alejandro. Pablo no tiene solo un segundo nombre. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¡Wow! Parece mentira, pero es posta. Lo que tardé en aprenderme este nombre. Salvador Dalí no era un artista que le gustara mucho explicar sus obras, pero sí conocemos el secreto de la persistencia de la memoria, o también conocida como los relojes blandos. Esta obra surgió de él observando pedazos de quesos camembert derretidos bajo el sol. En la época del Renacimiento, muchos pintores pintaban personas con 6 dedos en vez de 5. Varios investigadores creían que eran errores en las obras. Hay un trastorno genético que se llama polidactilia, que es cuando se nace con dedos de más. En esa época se creía que las personas que tenían polidactilia, esto era una manifestación del sexto sentido. Por esa razón, tiempo después, se demostró que las personas con 6 dedos en las pinturas no eran errores, sino que estaba hecho adrede para simbolizar el sexto sentido. El caso más famoso es el de Rafael. Acá vemos la obra Los Desposorios de la Virgen. Si te fijas, le agregó el sexto dedo al pie. En la Madonna Sixtina también le agregó el sexto dedo al pie. Algunos creen que lo hizo también en la mano, pero si lo ves más de cerca te vas a dar cuenta que en realidad no. Impresión Sol Naciente es el cuadro del pintor francés Claude Monet. Él fue el creador del movimiento impresionista y este cuadro es el primero que existe de ese movimiento. Un dato curioso es que siempre tenía problemas económicos, hasta que un día a los 50 años, de repente, ¡boom!, ganó la lotería el chabón. Ganó la lotería, se volvió rico de un día para otro y después de eso vivió su vida relajado, feliz, haciendo lo que quería, pintando en las praderas, hasta que falleció. Y ahora pasamos a Vincent van Gogh, otro importante artista, de la época del post-impresionismo. Empezó a pintar recién a los 27 años. Onda, todavía estás a tiempo. Aunque lo conocemos todos y es súper famoso, toda esa fama vino post-mortem. ¿Por qué? Porque en vida él pudo vender solo una pintura, Red Vineyards at Arles, o algo así se llama. Uno de los datos más famosos de Vincent es que le faltaba una oreja. Se cuenta que hubo una pelea con otro pintor, Paul Gauguin, en la cual se le mutiló la oreja. No se sabe a ciencia cierta si fue el mismo Paul que se lo hizo o él que se automutiló por accidente. El hecho que perdió su oreja izquierda. Al volver a su casa del hospital, se hizo este autorretrato con su oreja vendada. Por lo visto, se pintó mirando al espejo, porque en el cuadro la oreja mutilada es la derecha y no la izquierda. Un dato que me imagino ya sabían es que hay una banda de música española que se llama La Oreja de Van Gogh. La obra El Viejo Pescador, del húngaro Tivadar Kozkak-Szombathy, también conocido como el artista loco, es un cuadro que me encanta, porque tiene un secreto oculto que se descubrió recién después de la muerte del autor. Si pones un espejo colocado en la mitad del cuadro, te muestra dos caras diferentes. Si lo pones del lado derecho, vas a ver que está la cara de Dios. Pero si lo pones del lado izquierdo, vas a ver la cara del diablo. Decime si no es re flashero. Leonardo da Vinci, el más grosso. En su obra La Última Cena, se cuenta que estuvo bastante tiempo para encontrar los modelos de Jesús y de Judas. Primero encontró a Jesús en una iglesia, en un coro de jovencitos. Años después, con Jesús ya pintado, va por la calle y se topa con un borrachín y lo usa de modelo para pintar a Judas. La historia es que cuando este borrachín se le pasa el efecto del alcohol, le dice a Leonardo: ¿sabés que vos me pintaste hace unos años cuando yo cantaba en una iglesia? Conclusión, Judas y Jesús es la misma persona. Y hablando de Da Vinci, no puedo dejar de contar alguna curiosidad dentro de todas las curiosidades que hay de la obra más famosa de la historia, la Gioconda, o mejor conocida como la Mona Lisa. Pocos lo saben, pero hay otra versión que se llama la Mona Vana, que es la Mona Lisa desnuda. Fue pintada en el estudio de Da Vinci, pero no la pintó él, sino un discípulo llamado Andrea Szalay, aunque se confirmó que parte de los trazados fueron hechos por Leonardo. Otro dato curioso
en 1911, Vincenzo Perugia, un empleado del museo, entra a la habitación donde estaban exponiendo la Gioconda. La descuelga, se la mete abajo de la ropa y se la chorea, la roba. 2 años y 111 días tardaron en recuperarla cuando lo capturan a Perugia. Esta historia fue muy famosa, salió en los periódicos, en las portadas de todos los diarios, y eso le aumentó mucho la fama a la Mona Lisa. Esto que te estoy contando es una historia posta, es una historia real, verídica. Pero dentro de esta historia hay una leyenda, que no se sabe si es verdad o no, que dicen que el responsable intelectual del robo fue otro. Fue un estafador argentino que se hacía llamar Marqués de Valfierno. Este tipo había heredado de su familia una herencia inimaginable, pero se la despilfarró toda, descontroló, hizo y deshizo, y como se estaba quedando sin plata, antes de ponerse a trabajar, cosa que no había hecho nunca en su vida, no tuvo la mejor idea que convencer a Perugia para que éste robara el cuadro. Le dijo: loco, vos sos italiano, lo dejás que los franceses lo tengan, no sé qué, le tocó el nacionalismo, se lo chamulló. En simultáneo que Perugia estaba yendo a robar, el chabón ya había hecho mandar a hacer por un falsificador muy bueno 6 copias de la Mona Lisa. Cuando Perugia roba la Mona Lisa, Valfierno ya estaba en las Américas y aprovechó el suceso para decir que tenía él la original y se la vendió a 6 personas distintas, volviéndose millonario. El chabón nunca en su vida ni siquiera había pisado el museo y gracias a la Mona Lisa se volvió requete millonario, aprovechándose del pobre Perugia. O pobre no se sabe. Y para ir terminando, les voy a hablar de una artista accidental, Cecilia Jiménez. Soy Cecilia Jiménez. La restauradora. Borja, un pueblito de España, de la provincia de Zaragoza, que nadie conocía, se volvió súper famoso gracias a ella. El Ecce Homo de Borja es una pintura de Cristo pintada en una pared en un santuario por el profesor Elías García Martínez. Al ser hecha en una pared, la obra se estaba súper deteriorando. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a Cecilia, con 81 años, para que la restaurara. Más que restaurarla, lo que hizo fue destrozarla. La arruinó. Hizo algo espantoso. Hice lo que pude. Pero lo loco que este desastre se volvió un fenómeno en internet viral en el mundo entero. Esta imagen ya es súper famosa, la conocés seguro. Lleno de turistas van a Borja todos los años, todo el tiempo, para sacarse fotos en el santuario. Hicieron con su imagen, onda como la del Che, hicieron remeras, todo lo que se te ocurra, un merchandising increíble. Hicieron obras musicales, teatro, ópera, hasta un vino. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, recuerden darle un like y hasta la próxima. Au revoir.